que una persona, en todo caso, siempre será eh, puesta, digamos, en tela de juicio, y por supuesto que ese honor es el que al final de cuentas le sirve al derecho penal, esa apreciación que tienen precisamente de nosotros. Básicamente, entonces, al derecho penal le interesa, pues, sobre todas las cosas, mantener ese honor de manera intachable, en la medida en que precisamente exista, obviamente, una situación en la que menoscabe justamente ese valor protegido. Decíamos en ese orden de que aparecen básicamente tres delitos que son los delitos insignes en términos concretos: la calumnia, la injuria y la difamación. Mirábamos básicamente que dentro de la calumnia no es más que la falsa imputación de un delito que da lugar a procedimiento de oficio. A dicho delito, evidentemente, pues se le consideran los elementos propios de ello, que es justamente la imputación de un delito, que ese delito sea de los que dan lugar a procedimiento de oficio y que la imputación sea falsa, ya sea porque el delito nunca se cometió, porque el sujeto calumniado nunca participó en él. Se decía también de que en ese orden el elemento subjetivo era justamente el ánimo de injuriar, es decir, básicamente el ánimo de menoscabo al honor de la persona. Se estableció directamente de que no existe en este caso para la imputación la, la exención, en este caso, a la regla de la veracidad de la imputación, es decir, aplica, es decir, la exceptio veritatis. En este caso de que el acusado de calumnia queda exento, queda exento. Esta es una característica especial de la calumnia, puesto que al final de cuentas permite entonces que el denunciado por calumnia pueda en todo caso probar los extremos que dice. Y por supuesto también en este caso también permite demostrar, en este caso al sujeto pasivo, demostrar evidentemente que no ha cometido tal imputación. En la injuria, por su lado, hablábamos directamente que es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, en descrédito o menosprecio de otra persona. El ánimo de injuriar, que es básicamente lo que mueve al sujeto pasivo en este delito, al sujeto activo, perdón, en este delito, es justamente el ánimo de injuriar, el ánimo de menoscabo a la deshonra, al descrédito o al menosprecio del sujeto pasivo. Evidentemente, dentro de los elementos materiales encontramos de que en la injuria debe hacerse toda una forma de expresión, no importa si en esta es ejecutada de manera verbal, de manera escrita. Lo que importa es que se dé la expresión o acción ejecutada. Y como su nombre lo dice, al ser ejecutada, no permite, evidentemente, la prueba en contrario. Es decir, que en la injuria, básicamente no se acepta la excepción de verdad. Por este lado. Por el otro, la idea fundamental es que se mantenga eh, la intención del sujeto activo encaminada a deshonrar, a desacreditar o a menospreciar al sujeto pasivo. Dentro de estos elementos, evidentemente, lo que importa es el ánimo de injuriar, la intencionalidad con la que en todo caso se tiene por parte del sujeto activo para la comisión del delito. En ese orden, y atendiendo entonces a la figura agravada que es la difamación, decimos en concreto que hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o de injuria se hicieren en forma o por medio de divulgación que provoquen odio o descrédito o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. De este delito de difamación podemos extraer los siguientes elementos característicos. En primer lugar,
debe darse la imputación de una o la expresión ejecutada de una injuria. Es decir, que la difamación siempre va a partir de la comisión de un hecho calumnioso o de un hecho injurioso. Por eso dice que cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria significa entonces que deben hacer primero la calumnia y en todo caso hacerse con estos elementos por medio de divulgación. No necesariamente tiene que ser por medio de divulgación masiva. Basta con que se dé, en este caso, la divulgación ya en este caso, y especialmente que vayan dedicados, en este caso, a provocar odio, descrédito o que menoscaben el honor o la dignidad o el decoro del sujeto pasivo. Pero hay algo importante. A esto sumémosle el otro elemento material de la difamación que debe afectar, en este caso, el mundo social en que se desenvuelve el sujeto pasivo. Por eso dice ante la sociedad. Esto significa entonces que debe ser ante el mundo social del sujeto pasivo. Mencionábamos en ese orden de que si, por ejemplo, se hace la imputación a un sujeto de que es ladrón, para que se convierta en difamación, tendría que, por ejemplo, en la empresa donde trabaja, por ejemplo, empapelarse por medio de ¿cómo se llama? Por ejemplo, este acto calumnioso, al hacerlo por medio de divulgación, ya adquiere otro elemento, con el propósito, ya sea de provocar odio o descrédito en el sujeto pasivo, sería el otro elemento, y que se haga, obviamente, con la intención de ofender el otro elemento material. Pero el más importante es que se haga ante la sociedad, o sea, ante el mundo social del sujeto pasivo. De esa cuenta, entonces, estaríamos haciendo de la calumnia una forma agravada, transformándose en difamación. En el caso de la injuria, evidentemente, si en este caso, por ejemplo, a una persona se le dice o se le compara con un animal, por ejemplo, entonces ya es una acción ejecutada. En este caso, que va obviamente en menosprecio de la persona. Cumpliendo con los elementos característicos de la injuria, si a eso le agregamos de que se haga por medio de divulgación, es decir, en este caso, pues se tome un video y se suba a las redes, por ejemplo, ya es un medio de divulgación. Y que sea con el propósito de crear odio, descrédito o menoscabar el honor o la dignidad o el decoro del ofendido, sería el otro elemento que se haga ante la sociedad. Esto evidentemente que sea a los mundos. Para el caso que se hiciera directamente en la Facultad de Derecho, que sería donde nos interesa a nosotros mantener nuestra buena reputación en todo caso. ¿Por qué? Porque hay muchos desempeños. Si se hace en la facultad, evidentemente que entonces se dan los elementos de la difamación. Quiere decir que la injuria se transforma en una forma agravada que sería la difamación. De esa cuenta, entonces, es oportuno entender de que la calumnia, la injuria y la difamación son las delictivas totalmente. Antes, y por supuesto, mantener en este caso la forma bien. ¿Alguien había levantado la mano ahí para alguna pregunta? Con mucho gusto tiene la palabra. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? ¿O hay alguna duda? Bien, continuemos entonces. Ante esto, es importante entender de que hay otros delitos, también como la publicación de ofensas, que está en el artículo 165. Quien a sabiendas reprodujere o por cualquier medio
injurias o calumnias inferidas por otro. En este caso, el delito se comete porque en este caso un tercero publica, reproduce por cualquier medio las injurias o las calumnias inferidas por otro. El típico caso ahorita que se puede dar, por ejemplo, son los famosos memes que se hacen de, por ejemplo, deshonra o en descrédito de una persona, por ejemplo, y este llega a su poder, llega a su teléfono y usted lo reenvía. Prácticamente lo que está haciendo ahí es publicando o reproduciendo de cualquier forma o medio una injuria o una calumnia. Entonces, el delito en términos concretos que comete el sujeto es por el hecho de reproducir, en este caso, por cualquier medio, la injuria o la calumnia. Y por supuesto, siendo un delito doloso, dice a sabiendas. Entonces, evidentemente, a veces nos llega a nuestro teléfono imágenes de algún conocido y por supuesto nosotros a sabiendas llegamos y lo reenviamos. Ya no importa en todo caso. Ahí es donde vamos a ir viendo. Pero hay otro delito que entra dentro de esta gama, que es el establecido en el artículo 171, que es la ofensa a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Obviamente aquí es interesante advertir, por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un cementerio, en el peor de los casos, por trasladarnos de un lugar a otro y al no haber un sendero establecido, pues nos paramos, por ejemplo, sobre las tumbas. Eso de alguna manera podría constituir una ofensa a la memoria de un difunto, porque en este caso son los deudos, al final de cuentas, los que terminan sintiendo, en este caso, menoscabado su honor. Ya no digamos si se da, por ejemplo, que una persona muere y dice, ah, no, es que lo que pasa es que murió, que mereció, se lo tenías que era un ladrón. Cuestión que al final de cuentas a nosotros nunca nos contrató, más que llegaban los rumores, se sabía, por ejemplo, pero al final de cuentas se le está haciendo la imputación de un delito. O por el contrario, que se diga, bueno, en realidad merecido se lo tenía por andar ahí con un hombre y con otro. En todo caso, merecido se tenía que, al final de cuentas, le pegaran, por ejemplo, por andar quitando maridos a eso. Esa, es esa sería, digamos, una acción ejecutada que constituiría una injuria. En todo caso, es precisamente al cónyuge, a cualquiera de los ascendientes o descendientes, hermanos del punto o al heredero del mismo, a los que les compete, en este caso, la ofensa al honor, en este caso, de su deudor. Si lo vemos entonces a la luz particularmente de estas figuras, aparece lo que en términos concretos establece el artículo 166, que son las excepciones. No incurre en delito de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. Es decir, cuando se da este presupuesto, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. Primero, quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Esta es la básica opinión que uno da, por ejemplo, de un libro. Cualquiera puede decir, wow, pero escribir un libro es una cosa fantástica, es una cuestión de que solamente los sabios lo hacen. Ese sería un elogio, pero puede ser de que digan, no, si ese libro es una basura, ese libro no sirve. O sea, cuando hacemos esa expresión, por ejemplo, estamos manifestando técnicamente nuestro parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Opinar, por ejemplo, sobre un cuadro, ¿qué tiene bonito ese cuadro? Realmente no me da a mí ninguna buena impresión. Realmente son un par de brochazos que hay sobre una tela. Eso no. Entonces, se da directamente, en este caso, la excepción.
porque al final de cuentas se está haciendo sin interés y sin ánimo de perjudicar, ¿ya? Se está dando una opinión científica, ¿ya? Quien por razón o cometido expresar su juicio sobre la capacidad de instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿usted qué opina, por ejemplo, de Mónica? Dice, bueno, pues sí, es una persona responsable, capaz, apta para el trabajo. O sea, se está dando buenos créditos. En este caso, una buena reputación. Pero si en este caso se expresare a su juicio sobre la capacidad de instrucción de una persona, ¿de qué le parece, por ejemplo, a la señorita Mónica, para que pueda en este caso? No me parece. Creo que reúne las condiciones. Pareciera que sí, pero en mi opinión. Entonces, al final de cuentas, esa expresión no puede considerarse bajo ninguna razón como una ofensa al honor de una persona. Estas serían las excepciones en términos concretos. Por supuesto, es interesante en este caso establecer. Dice el capítulo siguiente de las disposiciones comunes, es decir, opera para todos. Los modos de comisión. Se comete el delito de calumnia, de injuria, de difamación, no solo manifiestamente, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Alguien, por ejemplo, pierde un carnet, lo ponen en la puerta, por ejemplo, y le dibujan un par de orejas de burro. En este caso, esa forma, digamos, de dibujo, de caricatura o fotografías, obviamente son constitutivas básicamente del delito de injuria, porque se está en este caso en menoscabo o menosprecio de una persona y es una expresión ejecutada directamente. Entonces, los modos de comisión obviamente se establecen en las formas de cada delito, en el caso de la calumnia con la falsa imputación, pero también se pueden hacer a través de alegorías, dibujos, señas. Por ejemplo, si yo digo, no, es que ese es un ladrón, y estoy diciéndolo con la voz, pero también lo puedo decir con una expresión. Entonces, es una forma también de cometer este delito. Bien. Tiene dos cosas interesantes aquí, el régimen de la acción y cómo en este caso puede cesar, en este caso, el proceso. Bueno, me refiero en particular al 169 cuando habla del régimen de la acción. Solo pueden ser perseguibles por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación. En este caso, por principio elemental, solo la persona ofendida, en este caso, puede dar inicio al proceso. Ni la mamá, ni la hermana, ni la amiga, ni la mejor amiga, ni el mejor amigo. Si yo estoy diciendo, Alejandro, por ejemplo, es un ladrón, para empezar, Alejandro tiene que sentirse ofendido. Y por supuesto, él es el único que puede presentar, en este caso, el inicio de un proceso en contra mí. Pero si Alejandro dice, nada, ¿qué me importa? Que digan lo que le dé la gana. Pero si Mónica, Nancy o Sofía, en este caso, se ponen, bueno, enojadas y dicen, no, ¿cómo te vas a dejar tú que te digan así, Alejandro, tenés que hacer algo? No, dejémoslo ahí, no pasa nada, dice Alejandro. Entonces los demás, no, yo voy a iniciar una acción penal en contra de quien te dijo eso. Simplemente de conformidad con el artículo 169 no procederá, porque solamente procede por la parte agraviada. ¿Me explico? Salvo ese cuando las ofensas se dirijan contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. En todo caso, aquí ya el régimen público, es decir, puede el Ministerio Público iniciar la acción o la persecución penal. Para este efecto también se reputan autoridades los jefes de Estado, los representantes diplomáticos de las naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deben comprenderse en esta disposición. En este caso solo podrá procederse a ejecutiva del Ministerio, lo que les estaba explicando, el delito de acción. Bien,
Aquí hay algo interesante. Dice, en el artículo 168, cesará la tramitación del proceso por calumnia, injuria o difamación. Bueno, en principio, el proceso penal, en este caso, por delitos de acción de calumnia, de injuria, de difamación, de ofensa a la memoria de un difunto y la publicación de ofensas, solo puede iniciarse por la persona agraviada, ¿ya? Y se inicia de manera formal, es decir, tiene que presentarse con el auxilio de un abogado mediante una querella, en este caso ante un tribunal de sentencia, para que en todo caso se demuestre, es decir, en la querella se establezcan los hechos y por supuesto se fundamenten los derechos, pero especialmente se establezcan los medios de prueba con los que se va a contar para presentar, en este caso, la querella por calumnia, la querella por injuria o la querella por difamación, en su defecto por la ofensa a la memoria de un difunto o la publicación de ofensas. Siempre tiene que ser por querella auxiliada, en este caso, por un abogado. ¿Cuándo termina el proceso? A eso se refiere aquí cuando habla de cesación del procedimiento. Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido, oigan, aceptare la retractación, ¿ya? La segunda, si tratándose de calumnia, injuria, encubiertas o equívocas, el acusado diera explicación satisfactoria antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo, ¿ya? En este caso, si ustedes se dan cuenta, habla de querella, que es lo que les he dicho. A diferencia de los delitos de acción pública, en donde se puede presentar por medio de una denuncia, y esa denuncia puede ser escrita o puede ser verbal. En los delitos de acción privada, como son los delitos, solo puede iniciarse por la forma de la querella. ¿Y la querella qué es? Es un escrito en donde se relatan los hechos, donde se establece el fundamento de derecho en el que la persona, en este caso, está diciendo que se le imputó un delito y obviamente hace alusión en este caso directamente al artículo 159. O si fuera una injuria, entonces hace alusión evidentemente al artículo 161. Y por supuesto, acompaña los medios de prueba que le servirán para, en este caso, enfrentar el proceso. Un proceso que obviamente va a establecerse bajo la figura, en este caso, de la mirada de un tribunal, bajo la jurisdicción de un tribunal. En ese orden se inicia básicamente el proceso, se señala día y hora para el debate y aquí es donde puede entrar cuando termina. Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo, pero dice, y eso quiere decir que es vinculante, y el ofendido aceptare la retractación. Es decir, que es requisito necesario que el ofendido acepte esa retractación. De lo contrario, si no la acepta, debe proseguir el proceso. En el numeral segundo dice, si tratándose de calumnia, injuria, encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Entonces, hay dos momentos que en este caso está establecido. Pero hay algo interesante. Dentro de la tramitación de este proceso, solo tiene dos instancias, es decir, dos momentos procesales. Cuando se inicia y se abre el debate, por ejemplo, antes de abrir el debate, se llama conciliación a las partes. Y si las partes, en este caso, el acusado de calumnia, pues pide disculpas y el sujeto pasivo las acepta, se acciona un acta en donde se establece de que se ha dado
una explicación satisfactoria y el otro, en este caso, el ofendido, la acepta y ahí se termina el proceso. Pero si se da la explicación o se da las disculpas y el sujeto no la acepta, entonces el proceso penal sigue. Se señala día y hora para el debate y se lleva a cabo el debate correspondiente, la presentación de los medios de prueba y se termina solamente con una sentencia. En este caso, pues obviamente será una sentencia condenatoria y por supuesto se establecerá entonces la pena que corresponda. Si es una calumnia, evidentemente pues será en este caso con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Y si se tratara en este caso de una injuria, será en todo caso con pena de prisión de 2 meses a 1 año. Bien, y si se diera en este caso a través de la forma de la difamación, al responsable se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Pero hay algo interesante. Miren el artículo 172. Habla de la extinción de la pena. El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Quiere decir entonces que si la parte ofendida por el delito de calumnia, de injuria, de difamación, aceptan las disculpas, aceptan en este caso las explicaciones satisfactorias, opera, nace lo que en la doctrina se llama el perdón de la parte ofendida o el perdón del ofendido, lo que tiene como efecto procesal, oigan, que se extingue la pena. El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena. En este caso, ¿cómo se va a extinguir la responsabilidad penal? Pues evidentemente cuando la parte calumniante, en este caso, presenta las disculpas y la parte, en este caso ofendida, acepta las disculpas. Entonces se extingue la responsabilidad penal que nace evidentemente de la comisión de un hecho criminal. O se extingue la pena, es decir, ya se dictó en este caso la sentencia o está en el proceso, en el debate y la persona acepta ahí, por ejemplo, el perdón, acepta las disculpas. Entonces opera el perdón como una forma de terminar, en este caso, o de extinguir la pena misma. Es decir, entonces, que ante estas circunstancias es importante establecer cómo debe darse en términos concretos el proceso penal. Bien, en lo que resta de este periodo voy a manifestarles a ustedes en particular un típico ejemplo de estos delitos que en términos concretos fue producto directamente de la práctica forense que a mí me sucedió en un momento dado. Resulta de que en una oportunidad yo fui contactado por un sujeto, en este caso de origen norteamericano, radicado en Guatemala, ya en este caso como residente extranjero. Resulta de que en su momento este sujeto era el director de una ONG que cuidaba, en este caso, y albergaba a niños de la calle. Como ustedes saben, las ONG prácticamente subsisten a base de donaciones que normalmente vienen del extranjero. Esto significa que normalmente vienen los aportes económicos en materia de dólar americano, es lo más común. Pero las ONG no solo subsisten a través de las donaciones, que en términos generales es por el buen crédito, por el la buena imagen que tienen ante los demás.
Este personaje, pues, era obviamente uno que manejaba una ONG y era muy, muy apreciado, tenía mucha, muy buena credibilidad. Tanto así que estaba nominado al Príncipe Asturias, que es el, el, el símil del Premio Nobel de la Paz. Esto significaba entonces de que el sujeto gozaba de buena credibilidad y de buena reputación. De pronto aparecen dos extranjeros norteamericanos que desean venir a Guatemala a hacer su voluntariado. Ese voluntariado consiste en donar parte de su tiempo, ya sea porque tiene sus vacaciones o personas jubiladas, por ejemplo, y que buscan un lugar donde poder hacer alguna obra de caridad. En este caso, en forma física, si no pueden darlo económicamente, pues donan su tiempo para atender directamente el rol de la ONG. En este caso, pues mandaron la solicitud una pareja de esposos norteamericanos en donde pedían directamente que se les mandara, pues se les aceptara venir a hacer su voluntariado, por ejemplo, del mes de diciembre, noviembre, diciembre, y luego pues retornar a sus hogares. Efectivamente se les aceptó y se trasladaron a Guatemala. Estando aquí empezaron a trabajar muy de cerca con el administrador y con el tesorero. Resulta de que de pronto nació en ellos la inquietud de, y más que todo la inquietud nació la abolición criminal, de inculpar al director de la ONG al darse cuenta de que efectivamente se manejaban muy buenos fondos en esta ONG. Entonces, con el ánimo de quedarse con la ONG, acusaron al director de que había abusado sexualmente de un niño de 9 años que era sordo y que era mudo y que estaba en este caso bajo el cuidado específicamente de esta ONG. Esta imputación no solamente se hizo ante la policía, se ratificó en este caso ante el Ministerio Público, sino que además, ya con la recepción de denuncia policial y de ratificación de denuncia en el Ministerio Público, en términos concretos, en ese momento era un delito que se denominaba abusos deshonestos violentos y se le acusaba de que había abusado sexualmente de ese niño, de ese menor de edad. Y por supuesto que ya con la recepción y el sello del Ministerio Público, lo subieron a las redes sociales para divulgarlo mundialmente. Bueno, el efecto de esta denuncia provocó que el Ministerio Público empezara la investigación por ese delito de abuso deshonesto violento, que no era más que la introducción del miembro viril vía anal, en este caso en contra del menor. Por supuesto que era una acusación sumamente delicada, lo cual provocó evidentemente la investigación por parte del Ministerio Público. El efecto de haber subido esa denuncia en las redes sociales lo transforma en un medio de divulgación masivo. Pero ¿cuál era el efecto? Era buscar evidentemente el descrédito directamente de este director, lo cual se dio inmediatamente, porque los donantes empezaron a retirarse, empezaron a retirar evidentemente las donaciones y de la nominación al premio Príncipe Asturias también fue retirado. Es decir, que el efecto de esa denuncia menoscabó directamente no solo el honor, sino el buen crédito de este director. ¿Qué pasó en su momento? Entonces viene y me busca como abogado para que lo defienda en el juicio penal. Efectivamente, nos apersonamos al proceso y empezamos, evidentemente, con la consecución de nuestros medios de investigación. Uno de los más importantes era establecer si efectivamente existía una
un daño físico, especialmente vía anal en el menor. Y para eso había que contratar, evidentemente, a un médico forense particular. Efectivamente se contrató, se le hicieron los exámenes, porque ya el INASIF había hecho los exámenes correspondientes, la PGN ya se había constituido como querellante también, y por supuesto ya tenía también sus expertos, obviamente haciendo los exámenes correspondientes. Pero dentro de los medios de investigación que nosotros aportamos, fue también el dictamen de un estudio de un psicólogo. Suele pasar lo siguiente. El examen psicológico del INASIF decía que en todo caso el menor estaba sufriendo de un trauma, ¿ya? Y que se presumía producto del abuso, de la forma violenta en que había sido obviamente ultrajado. Que por supuesto se encontraba sufriendo de traumatismo emocional. Ante esta situación, cualquiera había dicho, bueno, en realidad el niño sí está afectado y el niño sí efectivamente fue vulnerable. ¿Cómo había que contrarrestar ese dictamen? Pues obviamente con otro dictamen. Se pagó el dictamen obviamente a un experto, a un psicólogo, y este fue el resultado. A petición mía, yo le dije, necesito un resultado objetivo, necesito un resultado no porque yo lo esté pagando como defensa, sino porque necesito la verdad. Y por supuesto necesito que me dé su punto de vista profesional. ¿Hubo o no penetración vía anal en el menor? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿por qué puede sufrir en este caso el menor un trauma psicológico? La respuesta en el dictamen médico forense dijo que que no existía ningún tipo de rasgo, en este caso de cicatriz, ni mucho menos de penetración anal. Y en el examen psicológico decía lo siguiente: todos los seres humanos sufrimos de un traumatismo. Es decir, todos, todos, todos los seres humanos estamos traumados. ¿Y por qué? Porque desde el momento en que nace, desde el momento en que es concebido un ser humano, es concebido en el vientre materno y desde entonces empieza a valerse en su existencia a través de lo que la madre, en este caso, haga por él. Él necesita alimentarse, lo hace a través de la propia madre. Necesita ser abrigado porque tiene frío, se manifiesta obviamente con pataditas o movimientos en el abdomen, en este caso de la mujer, y entonces ya la madre sabe que tiene frío y entonces se pone un abrigo y con eso se sale. Que tiene hambre, empieza a patalear, empieza a sentir algún malestar la mamá y es decir, sobrevive los 9 meses a voluntad, en este caso, de la madre. En otras palabras, aprende, dice, el ser humano a depender al 100% de lo que la madre haga. ¿Qué pasa entonces? Dice, cuando la madre da a luz, cuando existe evidentemente la expulsión del vientre materno, el cordón umbilical, dice, que está dentro del bebé y la madre, tiene una significación especial. Es a través de ese cordón umbilical donde efectivamente el niño es alimentado, el niño obviamente si tiene necesidad de beber, la madre tiene que ser, la alimenta por eso. Y por supuesto ese cordón umbilical es una conexión emocional. Por eso, desde el momento en que es expulsado el vientre materno y el cordón umbilical es cortado, prácticamente existe una ruptura emocional
entre quién lo ha mantenido durante los 9 meses, quién le ha dado de comer, quién le ha dado de beber, quién le ha dado de proteger, quién lo ha cuidado. A partir de la expulsión del vientre materno y cortado el cordón umbilical, el niño tiene que valerse por sí mismo. De ahí entonces, de que empieza el trauma, porque ya básicamente sobrevivirá en base a su instinto. Y por eso es que el niño llora, por eso es que el niño patalea, por eso es que el niño se manifiesta de cualquier manera, porque cuando llora quiere comer porque tiene hambre. Llora cuando tiene frío y necesita que en todo caso ser abrigado. Si en ese momento el niño no llora ni se manifiesta, puede ocurrir el desenlace fatal de la muerte. Entonces, el instinto de sobrevivencia hace que el niño no encuentre otra forma más que de gritar o de llorar. Lo que antes no hacía, sino que solamente se movía o pataleaba y la madre ya entendía e interpretaba. Evidentemente ahora, si él no lo manifiesta, él sabe que se muere. Entonces existe el primer trauma, porque evidentemente se da ya la lucha a la supervivencia. Ese calorcito, esa protección que se tenía por sí, ya no es posible, sino es por medio de su propia lucha. Entonces, el sujeto dice, desde el momento en que se desprende del vientre materno, evidentemente empieza a luchar por sí, por su sobrevivencia. De ahí entonces que aparece algo interesante, decía el psicólogo. Suele pasar, dice, que se compara, dice, en el caso de la madre, cuando se encuentran se equipara, dice, a la forma de una naranja, ¿ya? Porque es la vida de la madre, la vida del hijo depende de la madre en todo. Cuando se desprende el vientre materno, se da el rompimiento, dice. Se da el rompimiento, como quien dice, a la mitad de esa naranja y por supuesto, ahí existe no solo el rompimiento material, sino emocional. Y de ahí entonces es el famoso dicho de que es necesario encontrar nuestra media naranja, porque es básicamente el complemento en el vientre de la madre. Obviamente, cuando se da ese rompimiento, se queda un vacío que es necesario en un momento determinado volver a llenar. De ahí entonces que el rompimiento emocional puede traer como consecuencia lo siguiente. Que el hijo, y entonces puede darse por parte del hijo el enamoramiento hacia la madre. Y de parte entonces que se sienta de la atracción para encontrar ese complemento emocional. De ahí es entonces que la responsabilidad de los padres de orientar bien ese sentimiento para que los hijos no confundan el amor o la necesidad de ser abrigados por un sentimiento equivocado. Es decir, la hija se enamora del padre porque eso es el denominado complejo de Electra, cuando la hija se enamora del padre. En la mitología griega obviamente aparece también el complejo de Edipo, que es cuando Edipo se enamora de la madre. A tal extremo el enamoramiento de la madre, de Edipo por la madre fue que empezó a concebir a su propio padre como un enemigo, al extremo de que lo mandó matar para quedarse solo con la madre y
en esa búsqueda, dice, del complemento emocional, llegó incluso hasta casarse con su propia madre. En ese sentido, dice, se da o se dio en su momento justamente porque no se pudo canalizar de buena manera ese rompimiento, ese shock que se sufrió cuando se desprendió del vientre materno. Entonces, dice, en conclusión, todos podemos padecer en un momento dado del complejo de Edipo o del complejo de Electra. Si el sentimiento de búsqueda emocional para complementarlo no se canaliza de manera orientada. Es decir, los padres tenemos en todo caso la obligación de orientar a nuestros hijos, dependiendo del sexo, para establecerle con claridad que uno seguirá siempre queriéndolos a ellos, pero con el amor propio de un hijo, que no podrá ser nunca el mismo cariño que se le puede ofrecer a la pareja. De ahí entonces que empieza a enseñarse, a orientarse al hijo de que la madre no es directamente lo que él pueda buscar como mujer, sino que será un cariño especial de madre. Ese cariño que le dio, obviamente, por la forma en que vino a este mundo, ¿ya? En todo caso, el niño bien orientado entenderá, dice, entenderá de que ese cariño, esa necesidad de complemento debe ser buscado en otra persona, más no en la madre. Y eso suele pasar, obviamente, también con la hija, cuando se da el complejo de ella. Entonces, ese hecho de querer encontrar el complemento emocional es lo que nos hace establecer de que todos encontramos, evidentemente, ese traumatismo en el movimiento del rompimiento del vientre materno, de la expulsión del vientre materno. En consecuencia, todos andamos en búsqueda de nuestra media naranja. Todos andamos en búsqueda del complemento emocional que sufrimos en el momento del nacimiento. Esa fue la explicación, entonces, ese fue el dictamen que evidentemente me dio el psicólogo. Con esto, obviamente, yo lo estudié, lo entendí y lo apliqué en el momento de la defensa, que si bien es cierto, el niño estaba sufriendo de un trauma, no era precisamente porque había sido vulnerado, en este caso analmente, no había sido ultrajado. Primero porque existía un examen médico forense que determinaba que el niño no había sufrido, en este caso, ningún trauma, ningún rompimiento, en este caso, de alguna célula en su ano, ni nada por el estilo. Es decir, no hubo penetración. Por lo tanto, no podía haberse materializado el delito que se le imputaba. Y segundo, que si bien era cierto, sufría de un trauma, era por las razones que explicaba en este caso el psicólogo que la defensa propuso. Obviamente, pues, además de otros medios de investigación, otros medios de prueba, que lograron determinar que no existía, en este caso, la comisión del hecho criminal. Por lo tanto, se dictó una sentencia absolutoria, quedándose entonces como una acusación y denuncia falsa, ¿ya? Es un delito diferente. Con eso salvamos primero la responsabilidad penal por el delito que se definió. Pero ¿qué era lo importante aquí? Me decía a mí en su momento, ahí con eso lo que logré fue salvar la responsabilidad penal y consecuentemente dejar intacta su libertad. Pero mi cliente después me manifiesta y me dice, pero yo siento que tengo la necesidad de otra cosa. Yo me siento ofendido porque mi nombre ahora está por los suelos. Yo necesito recuperar el buen nombre que tenía. Entonces, la pregunta obligada, ¿te sentiste ofendido? Le digo yo, por esa acusación que te hicieron. Sí. Entonces ya hay otro delito,
este ya es un delito que encaja dentro de los delitos contra el honor. Entonces, obviamente le dije, "Oh, esto lo tenemos que hacer por otra vía". Al final de cuentas, viene y me dice, mira, ¿y cuánto me vas a cobrar? Bueno, por el primer juicio te cobré $50,000 y por este otro va a ser lo mismo. Pero eso está bien. Me dijo, pero yo ahorita no tengo dinero. Bueno, cuando lo tengas, no importa. Pasaron los días y de repente ya no apareció. Ya no apareció. Se quedó así. A los meses regresó conmigo. Llevaba consigo un expediente. Me dijo, mira, me dijo, quiero que por favor, me dijo, me lleves el caso. Busqué otro abogado para ver si me cobraban más barato que tú y me dijo que sí, pero lamentablemente no tuvo eso. Y me enseñó el expediente. Mira, pues no sé qué pasó, me dijo, pero aquí está el expediente. Cuando empiezo a leer, yo le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque este abogado, que me reservo el nombre por ética, lo que hizo fue plantear una querella, pero en la querella presentaba hechos de la acusación del abuso deshonesto violento y manifestaba también de que el sujeto se sentía, en este caso, que se le había hecho la falsa imputación, que por lo tanto había un delito de calumnia. Entonces, el tribunal, cuando analiza, establece de que debe rechazarse la querella en virtud de que había una confusión, puesto que se hacían ver delitos de acción pública con delitos de acción privada, y que por lo tanto enmendara y dijera en realidad a qué tipo de delitos se refería. Y por la naturaleza del tipo de delitos tenía que ser uno solo. El abogado seguramente cuando le mandaron la notificación y le llevaron la misma, no supo qué hacer, ni sabía qué hacer. Y por lo tanto lo único que hizo fue devolverle su expediente al norteamericano y quizás tal vez sus anticipos de honorarios. Cuando llegó conmigo, yo me di cuenta que definitivamente cuando le dieron la clase a este abogado de los delitos contra el honor, o no llegó, o no le prestó la atención del caso, o simplemente no se lo explicaron. Pero nunca le explicaron que el régimen de la acción en los delitos contra el honor es de acción privada, lo que significa que solamente pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada, ¿ya? Los delitos de calumnia, injuria o difamación, y que en todo caso se refería a única y exclusivamente estos delitos, ¿ya? Cuando él hace la mezcolanza del delito de abuso deshonesto violento con el delito de injuria, perdón, el delito de calumnia, nunca separó y por lo tanto la competencia de estos tribunales nunca fue determinada. Él debió haber dejado fuera el delito por el que yo lo defendí y concretarse en su querella solo al delito contra el honor. En todo caso, él debió haber estudiado en cuál encajaba, si en los delitos de calumnia, en el delito de injuria o en el delito de difamación, lo cual como nunca lo pudo diferenciar, nunca lo pudo plasmar y consecuentemente su querella fue rechazada. Obviamente yo tampoco, después de la experiencia que viví, de que me dijo que sí, le siguiera el caso y después se fue y fue a buscar otro abogado, entonces le dije, ahora el que se siente ofendido soy yo, porque tú te fuiste con otro abogado cuando dijiste que ibas a seguir conmigo. Entonces ahora esa ofensa vale en otros $50. ¿Cómo así? Me dijo, sí, el caso ahora te vale $100,000.
Y oigan esto, el asunto no era tanto que estuviera ofendido, sino que me di cuenta de que estaba buscando abogados que no sabían lo que estaban haciendo. Y entonces valoré evidentemente mis conocimientos al extremo, porque entonces me di cuenta de que haber estudiado la clase, haber recibido la clase, haber tenido un buen profesor y haber estudiado realmente el derecho penal como a mí me gustaba, me estaba dando los frutos en este momento. Entendí el artículo 169 de que solo pueden ser perseguibles por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación. Y entendí perfectamente bien que calumnia es un delito, injuria es otro delito y que la difamación es la forma agravada de la calumnia o la injuria. Entonces, lo que en otras palabras quería decir era de que la imputación que le hicieron a esta persona fue de un delito de acción pública, como fue el abuso deshonesto violento, pero que había sido la causal para que él se sintiera ofendido y en todo caso se plasmara la calumnia, porque el delito de calumnia es la falsa imputación de un delito que da lugar a procedimiento de juicio. Desde el momento en que fue absuelto, ya, desde el momento en que fue absuelto por el delito de abuso deshonesto violento, evidentemente había una falsa imputación, porque nunca se pudo probar, en este caso, el delito que supuestamente él había cometido. Entonces existió la falsa imputación de un delito. En este caso, la falsa imputación era justamente lo que lo creyó en este caso. Entonces, se transformaba ese hecho en una falsa imputación de un delito, de ese delito que da lugar a procedimiento de oficio, que se llama en este caso calumnia, y que por haberlo hecho, por medios de divulgación, como fue las redes sociales, el Internet, ya adquiría entonces los matices de una verdadera difamación, sobre todo porque el objetivo era menoscabar, en este caso, el crédito de la persona, que en todo caso era provocar el odio o descrédito, en este caso, en la persona. Y por supuesto, menoscabar la dignidad o el decoro de esta persona, el que dirigía esta ONG. Y el hecho se hizo ante la sociedad, es decir, ante el mundo social que él se desenvolvía. ¿Cuál era ese mundo social? El mundo social de Guatemala y el mundo social del mundo entero. ¿Por qué? Porque él recibía donaciones de todas partes del mundo. Y como lo subieron a internet, esa noticia dio la vuelta en todo el mundo. Entonces afectaba directamente su mundo social. Tanto así, entonces, de que se dieron los elementos de la difamación. Por lo tanto, la calumnia se transformó en difamación. Y todo eso lo plasmé en la querella, lo presenté y, por supuesto, ya fue admitido. Pero, ojo, ¿cuál fue el éxito de esto? Haber sabido cuáles son los delitos de acción pública, cuáles son los delitos de acción privada. Y repito, los delitos de acción privada son estos, los delitos que atentan contra el honor de la persona. Y por supuesto que eso también me sirvió para establecer bajo cualquier circunstancia la separación de los elementos característicos de cada delito, los elementos característicos de la calumnia, los elementos característicos de la injuria y los elementos característicos de la difamación, con lo cual plasmé en forma así ordenada cuáles habían sido los elementos que se habían dado y que por supuesto transformaban la figura, en este caso, a difamación. Entonces, una vez admitida, se señaló día y hora para la junta conciliatoria. Ojo, le digo yo a mi cliente,
El día que nos señalen para la Junta Conciliatoria, no vayas a aceptar nada, nada. ¿Por qué? Porque si aceptaba las disculpas, ahí se terminaba el proceso. Pero mi intención iba más allá, llegar al juicio penal. Primero porque ya tenía todo el proceso penal anterior como medio de prueba. Y luego lo que ellos mismos habían hecho, mandar a las redes sociales, a los canales de televisión, a la prensa y todo, para demostrar que se daban los elementos directamente de la información. La nominación al premio Asturias, que él en este caso había sido nominado y que posteriormente fue descartado por el efecto del desprecio, en este caso al menoscabo del honor de la persona. Y por supuesto que la intención era, ojo, conseguir una responsabilidad penal que conlleva la privación de libertad de los sujetos que cometen, en este caso, el delito. Y dos, en este caso, la pena principal, la imposición de una pena principal. ¿Cuál era esa pena principal? Pues la pena de prisión de 2 a 5 años. Pero una vez condenados, también me interesaba otra cosa interesante, que se diera también la aplicación de una pena accesoria. Una pena accesoria que significaba la publicación de la sentencia. Acuérdense que hay penas principales, como las penas privativas de libertad, que es la pena de prisión, y penas accesorias, que en todo caso, como su nombre lo dice, vienen accesorias a la acción, a la pena principal. ¿Cuáles son estas? La expulsión del territorio nacional del sujeto, ya si es extranjero, y luego la publicación de la ofensa. En este caso, la publicación, perdón, de la sentencia. A mí me interesaba limpiar el buen honor de esta persona. Entonces, con la publicación, en este caso de la sentencia, yo podía contratar medios de divulgación masivo, subirlo a las redes sociales con el objeto de lavar o de limpiar el honor, en este caso de la persona. Y por supuesto que eso traía como consecuencia también que se aplicara la pena accesoria de ¿qué? De la expulsión del territorio nacional de los extranjeros. Cuando llegamos a debate, entonces yo le explico directamente a mi cliente que no acepten las disculpas, porque con las disculpas no podíamos publicar esa sentencia, porque no era una sentencia. Entonces, mi cliente entendió y cuando llegamos a la Junta Conciliatoria dijo que no aceptaba. Entonces señaló día y hora para el debate en tribunal y nos fuimos a debate. Los condenaron y les aplicaron la pena principal, que era la pena de prisión de 2 a 5 años por el delito de difamación, más la pena accesoria de la expulsión del territorio nacional de los sujetos, que en este caso significaba que cumplieran su pena aquí en Guatemala y una vez que terminaran con su pena, al salir de prisión, de una vez al aeropuerto y expulsados para los Estados Unidos de América. Pero lo más importante que me importaba a mí era la publicación de la sentencia, ¿ya? En este caso, la idea fundamental era que una vez se publicara la sentencia, evidentemente se limpiaba su honor. Es decir, el bien jurídico tutelado que había sido vulnerado iba a ser inmediatamente restaurado. Y esto traía como consecuencia otra cosa especial, el pago de daños y perjuicios. Acuérdense que el artículo 119, si no estoy mal, o 112, voy a ver aquí, rapidito. El 112 dice, de la responsabilidad civil. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente, ¿ya? Y el 119
habla de la extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. En todo caso, íbamos tras ese pago. ¿Cuánto puede tener de valor el honor de una persona? Económicamente, ¿cuánto? Como es intangible, era puesto por la persona que en este caso la sufría. Y establecimos entonces 10 millones de dólares, ¿ya? Por supuesto, la mitad iba a ser mía, ¿verdad? Porque evidentemente ese era el pago. Entonces, aunque nos declararan, en este caso, solo corría peligro si evidentemente lo declaraban inocente, pero al declararlo culpable, tal y como sucedió, fuimos tras la responsabilidad penal, la pena de prisión y la pena accesoria. Y fuimos después sobre la responsabilidad civil, que en este caso fue justamente el pago de los 10 millones. Así entonces, yo les transmito a ustedes no solo el conocimiento teórico de lo que tenemos en los delitos contra el honor, sino también el conocimiento práctico, cómo en este caso se llevan a la práctica este tipo de delitos. Y eso solo se logra evidentemente cuando existe la confusión de ser un abogado en ejercicio, en este caso litigante, y también un profesor. En todo caso, esto es lo que me sirve a mí para ayudar, para que ustedes comprendan no solo estos temas, sino que también entiendan cómo se deben aplicar. Y también me dio una gran lección. Hay que leer, hay que aprender, hay que hacer lo que ustedes están haciendo, sintonizarse o ir a clases para aprender lo que su profesor les dice. Ustedes nunca van a saber cuándo la clase de su profesor puede ser realmente la verdadera salvación, en este caso de su conocimiento. Quiere decir, con esto quiero decir que gracias a Dios, que el abogado al que habían buscado para sustituirme a mí, porque yo cobraba muy caro, gracias a Dios, o nunca entró a clase, o nunca le puso atención a su profesor, o no tuvo un profesor que le explicara bien, o simplemente no estudió. Y en la práctica se vio reflejado que perdió sus buenos dolaritos por no aplicar correctamente el conocimiento en este tipo de delitos. Y por supuesto, le doy gracias a Dios también porque solo Dios sabe quién tiene más necesidad. Yo tenía necesidad de ganarme mis 100,000 dólares. En todo caso, ¿por qué razón? Porque tuve un buen profesor que me explicó este tema, porque fui a clase y lo aprendí, y porque aparte de las explicaciones tenía mi texto, mis libros donde yo tenía que estudiar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque finalmente hay que aplicar el conocimiento de manera correcta en la práctica. Así es que, mis estimados amigos, esto es todo cuanto tengo que transmitirles el día de hoy en esta subclase de los delitos contra el menor. Cuando son las 16 horas en punto, les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre estos delitos? Que es en el momento oportuno para hacerlo, o de lo contrario, pues pasaremos a otro tema en la próxima clase. ¿Tienen algún comentario, estimados amigos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como dicen por ahí, hablen hoy o callen para siempre. ¿Estamos claros entonces en el tema? ¿Sí? Bueno, en todo caso, espero que sí, espero que
la experiencia tanto tribunalicia como la experiencia docente me haya permitido transmitirles a ustedes esta agenda de los delitos contra el honor que teníamos justamente para esta tarde. Será entonces hasta la próxima semana cuando miraremos los nuevos delitos contra la libertad y la integridad sexual de la persona. Que por supuesto es un tema sumamente candente y por supuesto lleno de mucha emoción, pero también de mucha tragedia. Ya lo vamos a ver en el desarrollo directamente de las agendas. Así que por el día de hoy les agradezco mucho, estimados amigos, y por supuesto, recuérdense que el derecho penal se vive, el derecho penal es pasión y el derecho penal también nos ayuda a vivir bien. Así es que hasta una próxima. Muchas gracias, licenciado, por compartir sus experiencias. Feliz tarde. A ustedes, muchas gracias por todo. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Hasta luego. Licenciado.